¿Cuántos alaban la palabra del Señor? En este día tenemos a nuestro amado pastor asistente Ramón Icaza. Él tiene la responsabilidad de predicar la palabra en este día. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso en el Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Vamos a estar leyendo el capítulo 23, del 1 al 12. Mateo 23, del 1 al 12. Si usted ve a alguna persona que está al lado suyo y no tiene Biblia, por favor, ayúdele para que todos podamos leer juntos la palabra del Señor en esta tarde. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 12, dice así la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las saturaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, en esta tarde te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de hablar tu palabra. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a expresar tu voluntad, y declaramos este culto, esta palabra de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? En esta tarde vamos a estar desarrollando el tema cuidándonos del espíritu de los fariseos. Cuidándonos del espíritu de los fariseos. Y queremos tocar este tema porque sabemos de que muchas veces este espíritu puede entrar de una manera muy sutil en nuestras vidas y no darnos cuenta. ¿Cuántos quieren aprender cada día más de la palabra? Si usted quiere aprender cada día más de la palabra y no cuida su corazón, usted es candidato, al igual que yo, de convertirnos en fariseos. Y nadie quiere eso. Por eso vamos a traer este mensaje que nos permita comprender lo que la Biblia habla sobre este espíritu del fariseísmo, cómo se desarrolló, cómo identificarlo y cómo vencerlo. Pero antes de entrar en el mensaje tenemos que comprender, saber de dónde nace este grupo llamado de los fariseos. Los que han estudiado la Biblia y los que conocen la Escritura sabemos que en el año 583 aproximadamente antes de Cristo, el imperio babilónico conquistó Jerusalén, destruyó Jerusalén y llevó al exilio de Jerusalén a Babilonia a una gran cantidad de judíos. Y esto se debió al juicio de Dios sobre Jerusalén debido a la desobediencia y a la idolatría que hubo en Jerusalén. Posteriormente, poco a poco, se busca nuevamente la voluntad del Señor y vemos en Esdras y Nehemías, cuando los judíos vuelven a Jerusalén, construyen el templo, los muros, y se restaura el culto a Jehová de los ejércitos. Luego del imperio babilónico vino el imperio medo-persa y luego el imperio griego. El imperio griego en todo su esplendor fue liderizado por Alejandro el Grande. Este gobernador, este emperador, conquistó en ese momento la mayor parte del mundo
de Europa, parte de Europa, Asia principalmente, Medio Oriente y parte de Asia. A su muerte a los 33 años, su imperio se divide en 4 partes, entre los 4 principales generales. Y es así como en el año aproximadamente, en el año 163 antes de Cristo, aproximadamente 164, 163 antes de Cristo, uno de los descendientes de estos generales en el área de Jerusalén trata de imponer la cultura griega y trata de destruir la religión y la cultura judía. Ese proceso de imposición de la cultura griega se le conoce como helenización. En ese proceso, en ese intento por traer e imponer una cultura idólatra, una cultura que no temía a Dios, una cultura contraria al judaísmo bíblico, se levantan un grupo de sacerdotes de la familia de los macabeos. Ellos se levantan en contra de ese proceso, de ese intento de extirpar a la nación judía sus tradiciones, sus costumbres, a tal punto que Antíoco, uno de los reyes en ese momento, va al templo del Señor y en el templo del Señor, en el altar del Señor, sacrifica un animal inmundo, un cerdo, como burlándose de los judíos. En esa revuelta, Dios, de una manera sobrenatural, con pocas personas, con pocos grupos, logra restaurar, logra detener ese proceso y se instauran entonces los macabeos como una dinastía. Durante ese proceso, durante ese tiempo, aparece un grupo de personas que posteriormente se le va a llamar los fariseos. Los fariseos vienen de una palabra hebrea que significa separados, los que están separados. Y los fariseos, cuando comienzan en esa época a desarrollarse, tenían en cuenta 2 acontecimientos muy importantes. El primero, el juicio de Dios sobre Jerusalén, cuando Nabucodonosor destruye Jerusalén por la idolatría. Ellos entonces buscan que más nunca el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, caiga otra vez en idolatría por medio de la enseñanza del pueblo. Y posteriormente, también los fariseos, viendo el intento de helenización por parte de los descendientes de los generales de Alejandro el Magno, se levantan para mantener la pureza. Y yo quiero leerles lo siguiente acerca de los fariseos. Dice así: el partido hasideo de los albores de la revuelta de los macabeos se convirtió con el tiempo en el grupo conocido con el nombre de fariseos. Esta denominación, que en hebreo significa separatistas, obedece presumiblemente a su insistencia en mantener el purismo del ritual. Los fariseos dieron impulso al estudio y comprensión de la Torá. Asimismo, insistieron acerca de la importancia religiosa del estudio y negaron que el conocimiento fuese prerrogativa del sacerdocio. Tendieron a popularizar la religión judía. En otras palabras, cuando los fariseos inician su proceso allá en el año 164 hasta el 163 inician con la intención de preservar la pureza doctrinal. ¿Cuántos de nosotros queremos preservar la pureza doctrinal? ¿Cuántos queremos preservar la pureza doctrinal? Y los fariseos se levantan porque el pueblo de Israel había sido atacado por la idolatría y por el intento de traer el mundo a la iglesia, si lo traemos a nuestros días. Ese proceso de helenización era un proceso donde se trataba de traer el mundo a la iglesia antigua, que era el pueblo de Israel. Y ustedes y yo hoy en día nos levantamos en contra de cualquier intento de traer el mundo a la iglesia. Esto es una iglesia celosa de la doctrina y de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y no vamos a permitir que tendencias, pensamientos mundanos entren a la iglesia, porque somos celosos de la palabra del Señor. Asimismo eran el grupo de los fariseos cuando iniciaron. Y no solamente eso, ellos se preocuparon para que el conocimiento de la Escritura no fuera solamente de los líderes, sino que fuera un conocimiento popular, que el ama de casa, el que araba en el campo, la persona de pocos recursos, todas tuvieran acceso al conocimiento de la palabra del Señor. Ellos masificaron el conocimiento de la palabra.
Hoy en día nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos escuelas dominicales, tenemos centros bíblicos, tenemos prédicas grabadas en CD, tenemos DVD, tenemos una serie de herramientas que nos permiten a nosotros aprender de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque queremos que ese conocimiento llegue a la mayor cantidad de personas y puedan conocer a ese Dios al que servimos. De esa misma manera era el grupo de los fariseos a sus inicios. Podemos ver 4 puntos buenos, importantes que tenían este grupo. En primer lugar, mantuvieron la pureza del ritual. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted verá que había una forma de ofrecer los sacrificios, una forma de ofrecer las ofrendas, había una forma de ofrecer los diezmos. No era como usted y yo quisiéramos, era como la Biblia lo establece. Y había que hacerlo según la palabra del Señor. De igual manera, en el día de hoy, la Biblia habla de las ofrendas y los diezmos. Los diezmos, uno da el diezmo no donde uno quiere, uno da el diezmo donde la Biblia establece. Y ese lugar donde se establece dar los diezmos en la iglesia donde usted recibe alimento espiritual. El diezmo no se le da a los pobres, eso es ofrenda. Y los fariseos mantenían esa pureza en las actividades religiosas. Eran celosos de eso. También dieron impulso, en segundo lugar, al estudio de la palabra de Dios. Ellos tenían como grupo la intención de que la mayor cantidad de personas conocieran la verdad de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, porque en ese entonces no existía el Nuevo Testamento. Y ellos impulsaron escuelas, ellos impulsaron lugares donde se reunían aparte del templo para dar esa enseñanza. Y esos lugares los conocemos hoy como las sinagogas. Y en esas sinagogas se hablaba y se explicaba la palabra del Señor. De igual manera, hoy en día, esta iglesia y cada uno de nosotros procuramos que la mayor cantidad de personas conozcan la palabra del Señor. También insistieron en esa importancia de que el conocimiento de la Biblia no fuera solo para los ministros, sino para todo el pueblo. E hicieron masiva ese conocimiento, esa religión judía. Si vemos esas características de cuando se originaron los fariseos, nos damos cuenta de que son muy similares a las que nosotros practicamos hoy en día. ¿Cuántos lo creen? Porque las intenciones eran correctas, el celo era el correcto. Ellos no deseaban más el juicio de Dios sobre su nación, ni que se introdujera el mundo a la iglesia de ese entonces. Pero surge una pregunta interesante: ¿cómo es posible que ese grupo cambió a lo que era en el tiempo de Jesús? Y si vamos a Mateo capítulo 23, lea conmigo lo que dice Jesús. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Jesús reconoció que los fariseos mantenían el conocimiento de la palabra del Señor y que enseñaban la palabra del Señor. Otra versión dice: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Miren la responsabilidad que tenía ese grupo de estudiar la palabra, interpretarla y enseñarle al pueblo cómo aplicar esa palabra. Pero cómo este grupo con ese celo, cómo este grupo con esa obra tan importante, tan impresionante. Y usted ve la historia de Israel, los judíos más nunca fueron idólatras, y eso es debido a la influencia de los fariseos. Pero cómo este grupo con esas buenas intenciones llegó a ser posteriormente tan enemigos de Jesucristo, a los cuales Jesucristo reprendió tan duramente. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Denle un aplauso al Señor en esta tarde. Una de las cosas que llevó a este grupo, y consideramos que es la principal a corromperse posteriormente, fue que esa posición que ellos tenían les dio tanto poder y prestigio delante del pueblo, que poco a poco ellos comenzaron a amar más la posición, el reconocimiento que le daba el pueblo que a la palabra de Dios. Y todos los que servimos a Dios, todos los que amamos a Dios, cuando Dios comienza a usarnos, vamos a ser tentados por este espíritu del fariseísmo. Porque la gente va a comenzar a hablar bien,
La gente va a comenzar a felicitarte. La gente va a comenzar a decirte que eres bueno. La gente va a comenzar a decirte que eres lo máximo. La gente va a decir que eres tremendo hombre de Dios. Pero cuando eso se dé, hermano, debemos tener claro que nosotros no estamos buscando, los que servimos a Dios, el reconocimiento de las personas, los agradecemos. Pero lo que nosotros estamos buscando es hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida para bendecir a nuestro prójimo. Pero poco a poco eso va dándote cierta imagen, cierta posición de respeto delante de la congregación. Y hay ciertos estatus que se van haciendo. Porque si te dicen diácono, te dicen pastor, la gente entonces comienza a tratarte de una manera diferente, te da un estatus. En algunos lugares tienes un estacionamiento, en otros lugares te llevan el maletín, en otros lugares las personas hacen una serie de cosas, tienes ciertos privilegios, la gente por todos lados te dice cosas. Y comienza a moverse un ambiente de estatus. Y mucha gente inconscientemente, poco a poco, inician amando a Dios, pero en el proceso, cuando se enfrentan a eso, no tienen la capacidad de ver que Dios le está probando para ver su humildad y su sencillez. Y sin darse cuenta, poco a poco van entrando a amar más una posición, un estatus, un reconocimiento, que hacer la voluntad de Dios. Por eso yo lo he dicho anteriormente y lo reitero en esta ocasión. Una de las cosas que más me sorprende de nuestro pastor no es la unción, no es los milagros que hace a Dios a través de él, no es ese poder que Dios le ha otorgado, esa autoridad para conquistar y levantar. Es que a pesar de todo lo que Dios le ha dado, ese reconocimiento internacional, a pesar de todas las glorias que Dios ha hecho a través de ellos, tanto nuestro pastor como nuestra pastora, que ellos mantienen la sencillez y ellos pueden predicar en un lugar humilde como un estadio grande, pueden sentarse en un lugar de escasez como en un lugar de importancia. Ellos no están buscando una posición ni un reconocimiento, solo el reconocimiento que da el Espíritu Santo de Dios a los hombres que le temen. Eso es lo que me impacta. Mantener la sencillez a pesar de todo el reconocimiento internacional, tanto a nivel cristiano como fuera del ambiente cristiano. Mantienen ambos la sencillez de Dios. Y lo que los ha guardado a mantener esa sencillez es que no se les ha olvidado nunca de dónde Jesucristo los sacó. Y el amar a Dios sobre todas las cosas. Porque más grande que cualquier gloria de hombre, más grande que cualquier título del centro bíblico, más grande que cualquier nombre de pastor, de apóstol o evangelista, el título más grande es ser hijo de Dios. Ese es el título más grande. Ese es el título más glorioso. Los títulos, el estatus, todo eso se queda aquí. Cuando venga el rapto, eso se queda aquí. Allá somos hermanos en Cristo Jesús, la iglesia del Cordero, y nos vamos a postrar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, entregándole lo que hemos hecho, diciéndole: Señor, lo que pusiste en mis manos, aquí están los 5 talentos que me diste, 10 más te he dado, porque te amé y te serví y no busqué gloria de hombre, sino la gloria tuya. Pero poco a poco, si no nos damos cuenta, el espíritu ese del fariseo entra en nuestros corazones. Y vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. En primer lugar, ¿qué habló Jesús acerca de los fariseos? El amor al estatus y la posición ante el pueblo se volvió lo más importante para ellos. Vamos a leer los versículos 5 al 7 de Mateo 23. Dice la Escritura, hablando Jesús de los fariseos: antes ellos, los fariseos, hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de su manto. Las filacterias era una pequeña cajita que contenía los mandamientos de Dios y se colocaba aquí en los hombros, en el brazo o en la frente. Y cuando se habla de ensanchar los flecos, extender los flecos, son unas bolas que habían en las túnicas, que lo que indicaban era la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios.
Entonces los fariseos, ¿qué es lo que hacían? Les gustaban que la gente dijera: tú eres un hombre de Dios. Amaban que la gente le dijera: tú eres un gran siervo. Amaban a la gente que le dijera: ven, siéntate aquí adelante porque tú eres el hombre y la mujer de la gran unción. Si lo traemos a nuestros días, porque buscaban esas primeras posiciones. Miren lo que dice el versículo 6: llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen ¿qué? Rabí. Cuando el espíritu de ese fariseísmo está tomando control de tu vida o de mi vida, amamos a Dios, los que servimos a Dios, pero si no nos cuidamos se va mezclando con ese amor a Dios y va leudado ese servicio a Dios. Y comenzamos a preocuparnos y a ansiar: yo quiero estar en la radio, yo quiero estar en la radio, yo quiero salir en televisión, yo quiero estar en primera fila en todas las campañas, yo quiero sentarme en los primeros puestos. Y si yo no estoy en los primeros puestos, y si no estoy en el altar, y si no estoy en la televisión, y si no estoy en la radio, me pongo bravo. Ese es el espíritu de fariseísmo. El espíritu del fariseísmo busca posición, busca lugares que le den la oportunidad de ser conocido y promocionarse, porque se está promocionando él, ella, ese siervo, esa sierva está buscando que lo reconozcan como algo, y tiene que mostrarse y tiene que aparentar que es gran hombre o mujer de Dios para que lo llamen y le digan rabí. Pero el que es hombre de Dios sabe que en el tiempo y el momento de Dios viene para su vida. No fuerza a abrir puertas, no se promueve. Es más, en nuestros días ese espíritu de fariseo hace que las personas utilicemos al Espíritu Santo para nuestro beneficio. Comenzamos a usar los dones, la unción y la palabra que Dios nos ha dado para promovernos. Queremos usar al Espíritu Santo para nuestros objetivos, que quizás no sean malos, pero son los nuestros. Y esa no es la razón para servir a Dios. Uno se pone en las manos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me use a mí. Yo no soy el que voy a usar al Espíritu Santo para promoverme, para darme a conocer, para que me vean, para que me abran la puerta, para que me apoyen, para que me levanten, porque el que me levanta no es el hombre, el que me levanta es mi Señor Jesucristo. Y cuando predicamos así, hermanos, es para protección, para cuidado de nuestras vidas. Yo espero que usted diga gloria a Dios porque esté diciendo: Dios, me estás hablando, guárdame de ese espíritu de fariseísmo. Guárdame a mí de eso, porque me viene la tentación a mi vida. Y todo el que sirve a Dios tiene que enfrentarse a él. Escúchelo: todo el que sirve a Dios y que Dios lo levanta se tiene que enfrentar a eso. Y si no estamos preparados, nos va a arrastrar y nos va a leudar, y vamos a comenzar a caminar de la manera que Dios nos quiere para nuestras vidas. Los fariseos, por esa búsqueda de posición y de gloria humana, comienzan a manipular a las personas. Mateo 23:4 dice así: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y el versículo 13 dice de la siguiente manera: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos dejando delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejas que otros entren. Y dice el 14: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoras las casas de las viudas y como pretextos haces largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Manipulación. Mandan a hacer pero no hacen. Exigen santidad pero no son santos internamente. Tienen apariencia de santidad pero internamente tienen celos, tienen envidia,
tienen sentimientos negativos y te exigen santidad, pero no la cumplen internamente. Yo espero que usted esté diciendo gloria a Dios, aleluya, porque sí, Padre, háblame, para no caer en eso, háblame a mí. Yo espero que usted no esté pensando cuando salta y brinca en otra persona, que usted esté pensando en mí, guárdame a mí, papá, de no caer en eso. Y dice aquí el versículo 14, que devoráis las casas de las viudas. ¿Quiénes eran las viudas? Uno de los grupos sociales con más necesidad, más pobres en Israel. Porque en la antigüedad la carga económica la llevaba el hombre. Y si una mujer estaba viuda no tenía recursos. Y estos fariseos, los pocos recursos que tenían, se los quitaban a la viuda. Y por pretexto, no, yo estoy orando, yo soy el siervo de Dios, yo he orado por ti, tienes que bendecirme con una ofrenda porque yo te ministro, yo te oro y yo hago cosas para ti porque soy el siervo, así que dame una ofrendita. La Biblia lo dice, no soy yo. Fariseo hipócrita. Con la excusa de que eres siervo de Dios, ¿qué? Coges la plata, dame plata. Dame plata, quita y dame, que Dios me está llamando y dame plata a mí, tú manténme a mí. Y la Biblia le llama fariseo hipócrita. Devoran, destruyen la economía. Mire, el fariseo siempre pide plata y nunca da. Siempre es para mí, pero yo nunca saco para dar. Si a mí una hermana me bendice y me da, el día de mañana yo la bendigo y le doy. Porque nos ayudamos mutuamente. Si un hermano me bendice y me da, el día de mañana yo le doy y lo bendigo. Porque eso es ayuda mutuamente. Pero no es que todo el tiempo, dame a mí porque soy el siervo, dame a mí porque soy el ungido, dame a mí. Y se escuda en el pasaje de Elías, que Elías le dijo a la viuda, hazme a mí primero. Pero se les olvida lo que dice el pasaje, que ya Dios le había dado orden a la viuda de que lo sostuviera. Si Dios no te ha dado orden, dile que no. Dile que no. Esa viuda dio, porque la Biblia dice que Dios le dio orden de sostener a su profeta. Y cuando sostuvo a su profeta, Dios le abrió las ventanas de los cielos y el aceite fluyó y fluyó y fluyó y fluyó. A veces tenemos buenas intenciones y nos dejamos robar la bendición de Dios. Seamos prudentes, porque hay gente que quita la economía de tu hogar. Guárdate, si tú le quieres dar una ofrenda porque te nace otra cosa, mejor no hablo más. Seguimos. Amor al dinero. Versículo 16 en adelante dice así: hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro, o sea, el bille del templo, es ¿qué? Deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. La Biblia enseña en otros pasajes de la Escritura que los fariseos amaban al dinero y eran ávaros. Y Jesús inclusive dio una parábola acerca de eso, que no se podían servir a dos señores, al dinero o a Dios. No podíamos servirlos a ambos.
Y esa palabra la dio, ¿por qué? Porque los fariseos eran personas que amaban el dinero. Y mire cómo poco a poco este grupo de personas tan especiales, que con la intención correcta de preservar la pureza de Dios, se fueron contaminando. ¿Qué fue lo que los llevó a esa contaminación? Se dejaron envenenar por la fama. Se dejaron envenenar por el estatus y la posición económica. Y comenzaron a amar más eso. Por eso es que a veces Dios en nuestra vida ministerial nos pone en situaciones que somos humillados. Y eso no lo hace la gente. Usted piensa que es el hermano que lo está humillando, que es el hermano que le está cerrando las puertas, o es que el pastor está bravo con usted y no lo deja estar aquí o allá. Es Dios, abra los ojos. Es Dios que está tratando con usted para que volvamos a ser sencillos y humildes. Nos está protegiendo Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos endurecemos en nuestros corazones y decimos: ¿por qué a mí me hacen esto? Si yo también soy, yo también tengo. Cuando una persona habla, yo también soy, yo también tengo derecho. Ya ese espíritu te está tomando control de tu vida. Si usted es siervo, si usted es sierva, donde Dios lo ponga, usted sirve feliz, alegre y contento. Yo les voy a dar un ejemplo, no lo iba a hacer. Y tenía una lucha si daba o no ese ejemplo. El sábado pasado se hizo una actividad en el Roberto Durán. Una actividad con ese gran hombre de Dios, G. Ávila, se le está dando ese reconocimiento. El pastor nos pidió a los pastores asistentes que estuviéramos con él a una hora. Yo llegué a la casa del pastor a las 3:30 de la tarde, porque supuestamente a esa hora íbamos a partir. Hubo un cambio de planes y ya se corrió a las 5 o 6 de la tarde. Antes de que se conociera esa actividad, los estudiantes del centro bíblico planearon su cena de graduación. Ese mismo día sábado a las 6 de la tarde. Y yo estaba en una disyuntiva. Como director debo estar con ellos, pero yo también quería estar con el apóstol. Quería estar en ese reconocimiento con G. Ávila. Y como llegué a las 3:30, tuve tiempo de conversar con el pastor y la pastora. Y finalmente les dije: mi responsabilidad está con el centro bíblico. Yo no voy a ir a salir en televisión o a que me vean arriba o al lado del pastor, porque Dios no me llamó en ese momento para estar ahí, sino estar en mi responsabilidad, que eran los alumnos del centro bíblico. Y yo pude ir con el pastor a reconocer a G. Ávila, a recogerlo en el hotel y estar en el carro. Pero en ese momento Dios me dio la convicción que mi responsabilidad era ir. ¿Dónde yo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde yo aprendí eso? De nuestros pastores. ¿Cuántas veces ellos no los han invitado a cosas? Ellos han dicho: no puedo ir porque aquí tengo una obra que atender. Y la Biblia dice que debemos imitar la fe de nuestros pastores. Todo esto, cada vez que usted tenga eso en su corazón, que usted sabe, hermano, porque usted lo sabe, Dios no puede ser burlado. Usted en lo más profundo de su corazón sabe si usted está haciendo las cosas para ser visto. Usted lo sabe. Nadie tiene que decírselo. Usted sabe si usted está buscando reconocimiento de hombre. Usted lo sabe. Usted sabe eso. Nadie tiene que decírselo. Cuando eso venga, pelee contra eso, porque si no lo domina, eso lo va a dominar a usted y va a caer en ese espíritu de fariseísmo. Se lo digo con todo el amor y el respeto que merecen ustedes como iglesia de Dios. Cuando uno se deja dominar por eso, comienzan los celos ministeriales.
comienza la envidia. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser visto, yo quiero ser cabeza, cuando Dios levanta a otra persona me incomodo, me pongo bravo, me disgusta. Cuando alguien Dios lo levanta, si usted no tiene ese espíritu, usted se goza, salta y brinca, porque usted se goza con la bendición de los demás. Si Dios bendice económicamente a alguien, usted se goza, brinca y salta. Pero si usted comienza a sentir envidia y celo de lo que Dios le da a otro, examínese, cuídese, no se deje vencer. Eso trae divisiones, daña a la iglesia y el cuerpo de Cristo. Yo quiero que leamos. Por eso, cuando una persona tiene la actitud incorrecta, porque su intención es incorrecta, sus deseos son incorrectos, Jesús le llamó ciegos, guías de ciegos. Esos mismos que enseñaban la palabra y que Jesús le dio a sus discípulos, obedézcanle. Después le dice que ciegos, guías de ciegos, porque su actitud no es la correcta, porque sus motivaciones no son las correctas, aunque estén hablando y predicando la palabra. Y en ese afán van contaminando a otros y se vuelven ciegos, guías de ciegos. Yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 36. Dice la palabra del Señor, Hechos 13, 36. Hablando de David, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Parecen palabras tan sencillas, pero son tan profundas. Porque a la verdad David, ¿qué dice? Habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios. Otra versión dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios? Cada uno de nosotros tenemos un propósito establecido y determinado ya por Dios. Y usted tiene que, en esa comunión con Dios, buscar ese propósito. Y el propósito de Dios no es exaltarle a usted, no es exaltarme a mí. Y cuando usted encuentre ese propósito en Dios, usted debe servir a esta generación, a la generación donde estamos, para que los que vienen detrás vean que sí se puede servir a Dios, de que sí hay un Dios que paga bien y recompensa bien a los que le temen, que hay un Dios que sí concede las peticiones del corazón de su siervo, de que sí hay un Dios que es escudo y protección alrededor de los que le temen, de que puedan ver en su vida toda la gloria de Dios y puedan decir, si Dios lo hizo con él, también Dios me lo puede dar a mí. Para que usted sea ejemplo y en ese amor de Dios usted le pueda decir a su hermano, si Dios me levantó, si Dios me ungió, si Dios me bendijo, si Dios me hizo un hombre de bien, también lo puede hacer contigo. Ven y vamos juntos a lograr y avanzar a lo que Dios te ha llamado para tu vida. Ya su intención no se trata de usted, hermano. El que sirve a Dios no puede enfocarse en él. Primero se trata de Dios y en segundo lugar de su prójimo. No se trata de tus intereses, no se trata de mis intereses, se trata de los intereses de Dios y de ayudar a los demás a alcanzar lo que Dios le ha llamado que sean en su vida. Ese es el espíritu del siervo. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, sea el servidor. Y es porque el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será levantado. Y cuando es levantado, no es para gloriarse, es para agarrar a otro y levantarlo también. Y llevarlo a conquistar, y llevarlo a ganar alma, y llevarlo a vencer el pecado, y llevarlo a salir de la posición de escasez a una vida en abundancia.
El que es siervo piensa en los demás. El que es siervo no le importa ser segundo, no le importa ser tercero, no le importa ser cuarto, no le importa ser quinto, le importa estar dentro del propósito de Dios para su vida, para servir a su generación. Póngase de pie y dele un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero dele ese aplauso y dele la gloria a Dios. 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 Y dígale: guárdame, Dios. Guárdame, Dios, de actitudes que no debo. Guárdame de cosas que no debo. Guárdame de cosas que no te agradan. Enséñame a ser un siervo. Enséñame a ser una sierva. Y glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Aleluya. Ese aplauso más fuerte para Jesucristo. Aleluya. Yadira, coming. Yeah. 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 Urra, pa. Robert. Urra, pa, para yara, baba. Yeah. Dios está aquí. Aleluya. Bendito eres Dios. Sí, carayara, baba. Aleluya. Patricia, Aida, trae a tu mamá. Aleluya. Los hermanos Benítez, vengan acá arriba, por favor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Tu hermano se fue? Gloria. Para. Bendícete, varón, Señor. Tú tienes algo especial con él. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso fuerte a Jesucristo. A ver. Sí. Aleluya. Molly, ven acá. Vive el Señor. Cruz. Vamos a dar un aplauso a Jesucristo. A ver, el Señor está aquí. Aleluya. Bendícela, Padre. Yeah. Sí, para yara, baba. ¿Quién podrá caminar por ese mundo sin el Señor? ¿Quién podrá caminar por ese mundo Ese es sin un milagro su amor? especial para ella. ¿Quién podrá caminar por ese mundo Colirio sin en los su ojos. amor? ¿Quién Colirio en los podrá ojos. caminar por Colirio ese espiritual en mundo los sin ojos. su amor? No, Señor, sin ti sé que no podía. Jesús, sé que no podría andar si tú conmigo no vas. No, Señor, sin ti sé que no podría. Jesús, sé que no podría andar si tú conmigo no vas. Ay, enséñame. Desato un milagro. Enséñame. Ay, enséñame. Sí, enséñame. Ay, enséñame. Sí, enséñame. Oh, enséñame. Oh, enséñame. ¿Quién podrá caminar por este mundo sin el Señor? ¿Quién
mundo sin su amor. Hay quien podrá caminar por este mundo sin el Señor. Si quien podrá caminar por este mundo sin su amor.